¿De qué se trata este análisis que vamos a venir haciendo en los próximos meses, yo creo? El análisis se trata en responder la pregunta que hay allá arriba. ¿Listo? La pregunta es, ¿por qué? O incluso me atrevo a decir, ¿para qué? También. ¿Por qué o para qué murió el Mesías? Murió nuestro Señor, como lo hemos conocido. Muchas de las veces, yo les dije hace 8 días, que generalmente a nosotros nos exponen esto, incluso desde hace mucho tiempo y muchos años, nos han dicho y es verdad, que generalmente nos dicen dos cosas cuando nos cuentan acerca de Él, de Jesús, de Yeshua. Nos dicen dos cosas, que Él murió porque ¿qué? Porque nos ¿qué? Porque nos ¿qué? Nos ama, o nos amó, ¿cierto? Porque Él nos ama, entonces nos dicen, Él murió porque te ama. Y también nos dicen otra cosa, Él murió ¿para qué también, generalmente? Para salvarnos, que dicho de otra manera es perdonar nuestros pecados, o para salvarnos. Pero entonces, eso es muy ambiguo, a mi modo de ver es verdad, yo no estoy diciendo que sea mentira, pero eso a mí no me cambia la vida. Y yo les decía que mi mamá también me ama, y ella también es capaz de dar la vida por mí. Mi mamá, yo creo que es más, si usted me pregunta, yo amo a mis hijas, y yo también sería capaz de dar la vida por mis hijas. Entonces, ¿qué es lo que hace interesante o diferente o especial o más bien o qué es lo que hace diferente la muerte de Él con respecto a nosotros? Porque si mi mamá es capaz de dar la vida y también me ama, pues no hay mucha diferencia. Entonces, eso, entender por qué es diferente y su muerte es diferente y que me amó, entenderlo va a cambiar nuestras vidas. Y aquí hemos puesto un primer párrafo de lo que se basa este análisis que vamos a empezar a hacer como iglesia. El análisis está basado en una frase o en un lugar de un libro que se llama Hechos, que está en la Biblia, donde nos cuentan que el apóstol Pablo hacía esto. Dice que él, eso está en Hechos 3, que dice, basándose en las escrituras, les explicaba, ¿quién? Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera, es decir, muriera, y resucitara. Y les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Si yo les pregunto, ¿usted tiene la capacidad con la Biblia de explicarle a alguien, basados en las Escrituras, ¿tiene usted la capacidad de explicarle y demostrarle a alguien que era necesario que el Mesías muriera y resucitara? ¿Cuántos de ustedes dirían, yo puedo coger la Biblia, explicarle y demostrarle a alguien que sí? ¿Cuántos? Mientras nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no tengamos esa capacidad, pues estamos, ¿qué? Grave. Porque cada día la gente necesita o más bien, hay tanta información y tantos pensamientos y tantas corrientes de pensamientos en cualquier lugar, en las universidades, en los colegios, en los trabajos, en los gobiernos, en las redes, en los videos. Hay tantas corrientes de pensamientos que si uno no es capaz de explicar esto, pues no va a haber mayor diferencia. No vamos a poder llevarle la verdad a las personas. Entonces, ¿de qué se trata esto que vamos a hacer y que ya estamos empezando a hacer? De lo siguiente. Basado en eso que dice allá arriba, nosotros nos vamos a preguntar, ¿por qué la muerte y resurrección del Mesías nos trae buenas noticias? ¿Por qué? Usted ha escuchado mucho esa palabra evangelio. Vamos a evangelizar o leamos los evangelios, ¿verdad? Y evangelio no es otra cosa que significa buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias. Entonces, cuando usted le lleva el evangelio a alguien, ¿qué es lo que le está llevando usted a esa persona? Las buenas noticias ¿de quién?
Del Mesías, de Jesús, de Yeshua. Pero el problema es que si usted le va y le lleva una noticia a alguien y no se la sabe contar, pues ese alguien queda pues ni fu ni fa, como digo yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esa pregunta hay que responderla. ¿Por qué la muerte y resurrección del Mesías nos trae buenas noticias? Aquí hay como una entrada principal y es, hay varios motivos, no hay solo uno, hay varios motivos. Por eso no es una buena noticia, son buenas plural, porque hay varios motivos. Hay varios motivos complementarios. ¿Por qué complementarios? Porque el uno no excluye el otro, sino que siempre se van a ¿qué? A complementar. Son razones o motivos que se complementan y que nos van a dar respuesta a esta pregunta. Identificarlos, o sea, esos motivos, identificarlos y comprenderlos, nos van a dar ¿qué? Uno, identidad. Es decir, usted va a descubrir quién es. Una de las cosas más complejas y graves que hay hoy en día es que la gente no sabe quién es. ¿Y quién le da identidad a la gente generalmente? ¿Quién? Los papás deberíamos darle identidad a nuestros hijos. Pero ¿quién le da identidad generalmente a la gente? Su cultura, los amigos. La mayoría de veces los amigos son los que nos dan ¿qué? La identidad de quiénes somos. Pero la identidad no nos la puede dar ni los amigos, ni la cultura, ni las noticias, ni las redes. La identidad debería venir y nosotros la debemos aprender ¿de quién? De nuestro Padre, sobre todo de nuestro Padre celestial. Entonces, al entender estos conceptos, usted va a identificar quién es. Si yo le pregunto a usted quién es usted, ¿qué me respondería? Y hay varias respuestas. Generalmente uno responde, es que yo soy abogado. Entonces uno responde es con la profesión. Pero eso no somos nosotros. Eso es lo que nosotros generalmente hacemos, que es diferente. Entonces a nosotros nos dice, yo soy un gran músico. No, eso es lo que usted también hace bien. O yo soy... Cuando en la Biblia Dios quería mostrar quién era alguien, ¿qué decía la Biblia? ¿Qué decía la Biblia? Cuando Él quería mostrar quién era alguien, ¿qué decía? Menanguito era hijo de Menanguito. Era la manera como Dios le mostraba a alguien quién era quién. Menanguito era el hijo de tal. O Menanguita era la hija de tal. O sea que lo que nos da identidad es descubrir de quién somos ¿qué? Hijos. Por eso todo este trayecto que usted se va a dar cuenta, usted va a descubrir quién es usted, no qué hace. Ahora, ¿qué es lo lindo de todo? Que si usted descubre quién es, entonces usted descubre para qué está aquí. No es al revés. Generalmente buscamos es para qué soy bueno y trato de darle identidad con eso. No. Yo debo descubrir quién soy para saber qué propósito tengo en esta tierra. Por eso, el análisis que vamos a ver nos va a llevar a identificar nuestra identidad y entonces vamos a identificar nuestro propósito. ¿Para qué yo estoy en esta tierra? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? Una vez alguien me preguntaba, ¿será que el sentido de la vida es descansar, madrugar, ir a estudiar algunos, otros a trabajar, llegar tarde, cansado, vuelvo y me duermo, vuelvo y me levanto, y de vez en cuando, si algo tengo un chance, viajo, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Me duermo, me levanto, trabajo, regreso, cansado, vuelvo y me levanto, y todo lo hacemos buscando una pensión, para al final poderme relajar un poquito. ¿Será que la vida es eso? Ahora, yo no estoy diciendo que no debamos madrugar, yo no estoy diciendo que ahora va a salir usted a decir, ay, es que la vida no es eso, yo no estoy diciendo que no debamos trabajar,
Y tampoco estoy diciendo que no debamos llevar rutinas. El problema es que si usted no descubre quién es, no va a entender para qué debe hacerlo. ¿Listo? Entonces nos va a dar propósito. ¿Qué va a pasar también con todo esto que vamos a hacer? Vamos a enriquecer nuestra fe, enriquecerlas como meterle más tesoros. Entonces usted quizás ya cree en Él, otros quizás todavía no creen en Él. Entonces cualquiera de las dos es importante, creer o estar próximos a creer es importante, pero si usted ya cree va a tener más riquezas en esa fe. Y nos va a animar, el hecho de entender todo esto nos va a animar a seguir con convicción a nuestro Dios por el resto de nuestra vida, si lo identificamos y lo estudiamos con el corazón humilde. Entonces a continuación daremos un recorrido por aquellos motivos que nosotros hemos hasta el momento como congregación identificado. ¿Listo? ¿Cuántos motivos son que por ahora vamos a exponer? 7. Y vamos a empezar por el número 1 que ya leímos hace 8 días, pero lo vamos a estudiar. Entonces ahora sí démosle clic al número 1 y nos va a mostrar. Pero tranquilos que no se van a aburrir leyendo porque vamos a hacerlo juntos. Entonces, esta es la historia de amor más maravillosa. Este punto de vista le hemos denominado que el Mesías murió y uno de los motivos fue para, ¿cómo dice el título? Subamos. ¿Para qué? ¿Recuperar qué? Subamos. El matrimonio con su pueblo Israel. Y usted dice, ¿a mí qué me importa eso? Porque yo soy colombiana o colombiano. Bueno, pues sí le debe importar porque usted está metido ahí. Acuérdese que todos los motivos que vamos a exponer, usted va a entender que tiene una identidad, o sea que sí tiene que ver con usted. ¿Listo? Entonces, recuperar su matrimonio con Israel, ese es un primer motivo por el cual el Mesías tenía que morir y resucitar. Un primer motivo. Voy a contarlo rápido, solo por respeto a las 2 personas o 3 personas que no vinieron, pero no lo voy a desmenuzar como hace 8 días que lo iba frenando. Voy a contar la historia rápido para que queden con la idea y ya empezamos. La historia dice así, no se va a dormir, esto es como un cuento. Y así arranca. Dios decidió revelarse a la humanidad y demostrar quién era a través de su pueblo, a través de su relación con el pueblo de Israel. Desde Adán, pasando por Noé, Abraham, Isaac y Jacob, Él fue tejiendo una historia de amor que formalizó en el monte Sinaí cuando Dios entró en pacto matrimonial, es decir, se casó con todo su pueblo. En este pacto, o en este matrimonio, Dios cumplía el rol del hombre y su pueblo el de la mujer. Como todo matrimonio, su intención era que fuese para siempre. Sin embargo, si alguna de las 2 partes incurría en adulterio, lo cual era entrar en alianza con Dios, con otro Dios falso en el caso del pueblo, ese sería el adulterio del pueblo, o entrar en alianza con otro pueblo en el caso de Dios, sería el adulterio de Dios. Entonces, si algo de esto ocurría, que era el adulterio de alguna de las partes, el matrimonio se podría disolver a través de un divorcio. ¿Han escuchado ustedes divorcio? Eso es el cáncer de hoy en día y lastimosamente Dios también vamos a ver cómo lo ha sufrido. Entonces, si alguien ocurría en adulterio o se metía en adulterio, el matrimonio se podía acabar a través de un divorcio, siendo el adulterio el único motivo legal para poder terminarlo. O sea, para poder divorciarse ese era el único motivo legal. Además, si el divorcio ocurría y la parte infractora se casaba nuevamente, no podría volver a casarse con su primer esposo o esposa y arrastraría su pecado de adulterio a sus siguientes matrimonios, logrando ser libre o realmente libre de este hasta que su primer cónyuge muriera. Como quien dice, yo me separé legalmente de mi primer esposo y ya tengo otro matrimonio, era imposible que volviera o pudiera volver a casarse con el primero, y aparte, ese que hizo el adulterio iba a llevar la condena de su adulterio a las demás relaciones. ¿Cuándo iba a ser libre de ser adúltero o de ese pasado adúltero? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo?
hasta que muriera su primer esposo. Ahí cuando ese esposo muriera, esa mujer quedaba libre de su pecado que cometió contra él. La consecuencia de dicha situación fue la división en dos del pueblo. Perdón, me quedé. Bueno. A pesar de estas condiciones, el pueblo de Israel, conformado por las 12 tribus descendientes de los 12 hijos de Jacob, cometió adulterio contra Dios en varias oportunidades, siendo el rey Salomón, hijo del rey David, quien desbordó la copa y decidió adorar deliberadamente a otros dioses falsos luego de pasar por alto el mandamiento de no casarse con mujeres de otros pueblos, pues de hacerlo así, corrompería su corazón y lo llevaría a ser infiel a Dios al adorar dioses extraños de otras naciones. Como quien dice, Dios se casó con una mujer bien infiel, e Israel le fue infiel una y otra vez. La consecuencia de dicha situación fue la división en dos del pueblo de Israel, donde las 10 tribus del norte se separaron de las 2 tribus del sur y terminaron en enemistad y luchas entre sí. Desde entonces las 10 tribus del norte fueron conocidas como el Reino de Israel o el Reino del Norte y establecieron su capital en Samaria. Por otro lado, las 2 tribus del sur, conformadas por la tribu de Judá y Benjamín, fueron conocidas como el Reino de Judá o Reino del Sur, teniendo como capital a Jerusalén y siendo identificadas posteriormente como los judíos, descendientes de la que vendría el Mesías Yeshua o Jesús. Entonces ya sabemos que una de las consecuencias por haber sido tan adúltera fue que entre ellos mismos, entre el pueblo, se dividieron en dos. Sigamos. Además de lo anterior, ambos reinos ahora divididos cayeron en esclavitud por no arrepentirse e insistir en su pecado de idolatría y adulterio contra Dios, a pesar del constante llamado al arrepentimiento que Él les hacía a través de los profetas que les enviaba. Como por ejemplo, Elías, Eliseo, que esos son libros de la Biblia, personajes de la Biblia, Elías, Eliseo, Amós y Oseas, para el caso del reino de Israel, y también con Jeremías, Isaías, Ezequiel y Miqueas para el caso del reino de Judá. Es decir, Dios, a pesar del adulterio de su esposa Israel, quería, aún así, después de sufrir tanto adulterio, quería llamarla a que se arrepintiera, que siguieran juntos. Y le enviaba profetas a cada reino ahora dividido para que se arrepintiera, pero pues no le ponía atención. Fue entonces como el reino de Israel, es decir, los del norte, fue esclavizado por Asiria hacia el año 722 a.C. Y el reino de Judá, es decir, los que conocemos como judíos, ellos fueron esclavizados por Babilonia, casi 140 años después, hacia el año 586 a.C. Dios permitió que el reino de Judá estuviera bajo esclavitud durante 70 años, trayendo su libertad y regreso a Jerusalén después de dicho periodo. Por el contrario, el reino de Israel, es decir, el del norte, las 10 tribus del norte no regresaron nunca a su territorio ni recobraron su libertad, sino que se mezclaron con las demás naciones y perdieron su identidad como esposa y pueblo de Dios, pasando a ser conocidas popularmente como las 10 tribus perdidas de Israel y siendo ahora parte de los gentiles, es decir, de las demás naciones de la tierra, las cuales no están en pacto con Dios y por ende no son su pueblo. Resumen, las esclavizaron a las dos partes de Israel divididas, esclavizadas. A una se la esclavizó Asiria, los del norte, a los otros, los del sur, los esclavizó Babilonia. Y lo interesante aquí es que los del sur, después de 70 años, sí volvieron a ser libres y regresaron a Jerusalén, pero los del norte jamás fueron libres, se mezclaron con las demás naciones y perdieron su identidad como esposa y pueblo de Dios. El destino del reino de Israel, es decir, de los del norte, no fue una casualidad. En realidad fue el resultado del expresado por Dios a través de los profetas Jeremías y Oseas, donde Dios explica cómo Él no tendría compasión de su insistente adulterio y dejaría de ser su Dios, trayendo como resultado su separación legal a través de la carta de divorcio que Dios les entregó. Es decir, Dios se divorció legalmente del pueblo del norte, de los que no volvieron a ser libres, se divorció legalmente. Me quedé donde voy. En contraste, Dios sí tendría misericordia del reino de Judá,
pero no por su comportamiento, ya que fue tan infiel como el reino de Israel, sino más bien porque a través de su descendencia, es decir, de los judíos, Dios cumpliría su promesa de enviar al justo, al Mesías, al que traería la salvación y redimiría de sus pecados a su pueblo y reunificaría ambos reinos. Este fue Yeshua o Jesús, quien debía venir a la tierra por medio de la descendencia de la tribu de Judá, o sea, de ellos, que es la misma de Isaí, padre del rey David, y de María, vientre virginal, del cual nació en forma humana, cumpliéndose todo esto hace aproximadamente 2000 años. De haberse divorciado Dios también legalmente del reino de Judá, no hubiera podido engendrar legalmente al Mesías a través de este reino, ya que sería entonces un hijo ilegítimo, engendrado fuera de su matrimonio y por ende un hijo de fornicación. Es decir, si Dios también le hubiera dado carta de divorcio a los del sur, no hubiera podido traer legítimamente a su enviado, al prometido, a Jesús, porque era como haber traído un hijo extramatrimonial, fuera de su matrimonio. ¿Cuántos saben que si uno tiene un hijo, o más bien, cuántos saben que uno debería tener un hijo en qué estado, cuando uno está como? Casado. Si uno no trae un hijo dentro de un pacto matrimonial, es un hijo extramatrimonial, o sea, fuera de un matrimonio, ya sea porque es con otra persona, después de casado, es con otra persona diferente a su esposo o esposa, o ya sea porque viene antes de que usted se haya casado. Cualquiera de los dos casos son hijos ilegítimos. No estoy diciendo que no sea su hijo, si alguno ha pasado por esta situación, pero Dios no iba a traer un hijo si no fuera bajo la cobertura de lo que Él ha dicho que es lo que se debe hacer. Entonces Él no se separa de ese reino para traer a su hijo en el futuro. Vamos a ver. El misterio de todo lo anterior yace en el hecho, bajémosle un poquito. El misterio de todo lo anterior yace en el hecho en que Dios promete que al final de la historia de la humanidad reunirá nuevamente a los dos reinos y los hará uno solo, limpiándolos y vistiéndolos con vestiduras blancas como al comienzo, con el fin de casarse nuevamente. Pero ¿cómo podría ocurrir esto si Dios se divorció del reino de Israel, de los del norte? Y tal como explicamos al principio, una mujer adúltera, separada, no podría casarse nuevamente con su primer esposo, ¿se acuerdan? Y su pecado por faltar a su primer pacto matrimonial la iba a perseguir hasta que el primer esposo muriera. Entonces, ¿cómo iba a hacer Dios para poder cumplir esa promesa de volver a juntar ambos reinos o ambos pueblos divididos y volverlos a ser uno, si ya se había separado legalmente de uno de ellos, digámoslo así? ¿Cómo? El divorcio con el reino de Israel le imposibilitaba a este último casarse nuevamente con su primer esposo, es decir, con Dios. La única manera en que este reino podía ser liberado del pecado de adulterio que lo perseguía y condenaba era que, pues que su primer esposo, ¿qué? Muriera. Y fue, ¿se fue? ¿Ya? ¿Volvió? Ya. Y fue precisamente ese precio el que vino a pagar Yeshua o Jesús, nuestro Mesías. Él era Dios, el esposo de la antigüedad. Se me fue un poquito, súbele un poquito nomás. Él era Dios, el esposo de la antigüedad, que ahora tomó forma humana para venir a ¿qué? Sacrificarse y entregar su vida por el rescate de aquellos que legalmente ya no podían volver a unirse a Él. O sea, la descendencia de todo el reino de Israel. Y también, aparte de eso de carambola, para limpiar a los que aún siendo parte del pacto, es decir, los judíos, el reino de Judá, habían sido infieles, borrando así la pared de enemistad que separaba a ambos pueblos o reinos, reconciliándolos para sí mismos y permitiendo que puedan ser uno solo nuevamente. O sea que no había otra manera. El primer esposo, si quería recuperar a su esposa adúltera, era morir. Y él vino precisamente a eso.
Adivine dónde está usted en toda esta historia, porque si ve que al principio uno no entiende mucho, ¿dónde está usted en toda esta historia? En el reino de Israel, el reino del norte, porque ellos se mezclaron con las demás naciones y perdieron su identidad como pueblo o como esposa de Dios. Y se convirtieron o se expandieron entre los gentiles, es decir, entre los que no eran pueblo de Dios legalmente. No importa si usted es colombiano, estadounidense, italiano, mexicano, de donde quiera. Todas esas naciones todas las naciones de la tierra, excepto los judíos, son los gentiles. Y entre esos gentiles está toda esta gente que Dios desde hace mucho tiempo atrás son este reino de Israel que se mezcló con los gentiles y ahora nadie los puede identificar, pero Dios sí los está trayendo y sacando de ahí por medio de la fe en el Mesías. Y aparte de eso, los judíos que están creyendo en Él también se vuelven un solo pueblo junto con nosotros los que estamos creyendo también, y Él está cumpliendo su plan. A través de su muerte nos liberó para volver a ser parte de su futuro matrimonio. Después de su sepultura, es decir, después de que sepultaron al Mesías, y por la justicia que en Él habitó, pues nunca pecó, Dios resucitó a Yeshua o a Jesús del poder de la muerte, luego de 3 días y 3 noches, volviendo a la vida. ¿Para qué volvió a la vida? Porque no solo es la muerte, es la resurrección. ¿Para qué? Para tener la posibilidad legal de ser nuevamente el pretendiente de Israel, porque si no moría no podía, pero ahora que resucitó sí legalmente puede volvernos a invitar a su noviazgo en este caso. Entonces dice, Él resucita para tener la posibilidad legal de ser nuevamente el pretendiente de Israel, quien ya no sufre división ni la condena de su pasado. Yeshua o Jesús está en este momento de la historia invitando otra vez a las 12 tribus de Israel a un nuevo noviazgo que se sostiene por la promesa en que Él, como prometido, está preparando vivienda para su futura esposa y regresará una vez que todo esté listo para contraer matrimonio con todos aquellos que, independientemente de su ascendencia judía, o sea, del reino de Judá, o gentil, es decir, del reino de Israel, entendieron que son Israel y lo esperan en santidad como una prometida fiel que espera pacientemente a su esposo, a su futuro prometido, sin mancha, es decir, guardando sus mandamientos. Así era como en la antigüedad se gestaba un matrimonio. El padre buscaba esposa para su hijo. Luego de hallarla y con la aceptación de ambas partes, iniciaban el compromiso. Excepto que el hombre ya tuviera todo preparado logísticamente, el compromiso se cimentaría sobre la promesa de que él iría a preparar vivienda, mientras que la mujer lo esperaría con paciencia y en fidelidad. Una vez todo estuviera listo, el prometido regresaría para casarse y llevarla con él para siempre. Aquellos que dicen que creen en él, pero no lo esperan en fidelidad, es decir, guardando sus mandamientos, se llevarán una gran sorpresa, pues no serán parte de dicha boda. Entonces, ahí entendimos cómo es una relación sentimental. El hombre, si tiene la capacidad y sabe para qué está, no le propone un compromiso o noviazgo, que es lo mismo. Nosotros pensamos que son cosas diferentes y es lo mismo. Y el hombre lo que hacía, o más bien el padre elegía esposa para o prometida para su hijo. El hijo entonces le dejaba la promesa a esta mujer de que él iba a volver por ella y él se iba a trabajar y a preparar lugar para poder luego venir por ella y llevársela a su nuevo hogar y casarse con ella para siempre. Ahí no habían relaciones sexuales, no había nada en ese momento. La relación sexual estaba guardada para dentro del
matrimonio. Por eso es que los niños y los jóvenes hoy sufren tanto, se rompen los corazones, enfermedades, embarazos a temprana edad, se dañan todo, y es porque están rompiendo el diseño divino. Bien, sigamos. Nuestro prometido está en camino. Bueno, perdón, antes de decir estos últimos, y recuerdan que Jesús hace 2000 años que dijo, me voy a ir, ¿a qué? A preparar hogar para ustedes. Voy a volver un día. Mientras ustedes vuelven, ¿qué les dijo? Espérenme ¿en qué? En fidelidad. Porque si usted se imagina un hombre por allá trabajando duro y todo para hacer una buena casa para su futura esposa, y mientras él hace eso, su esposa acostándose con otros, ¿qué haría el hombre cuando volviese y se da cuenta que su prometida se la ha pasado de aquí para allá con otros hombres mientras él le preparaba lecho? Pregunta, ¿se casaría con esa mujer? Muy burro, sí. Bueno, Dios está haciendo lo mismo. En este momento Él está preparando nuestra casa, nuestra morada eterna, y Él un día va a venir. Y cuando Él venga, su pueblo somos sus prometidas, todo su pueblo, entonces Él va a mirar y va a decir, oye, prometida, ¿me esperaste en fidelidad? ¿O te estabas acostando con otros dioses? El dios de la borrachera, por ejemplo, dioses falsos. El dios de la pornografía, el dios de la inmoralidad sexual que entrega su cuerpo y rompe todas las reglas. El dios del dinero, donde lo amamos más a Él que al Señor. El dios de... Y ahí me puedo quedar dándoles toda lata todo el tiempo. Dioses falsos todos. Entonces me la pasé acostándome con ellos mientras Él volvía. Pues ahí viene que los que no reaccionemos rápido y entendamos que somos Israel y lo que está pasando, pues cuando Él regrese y dice, oye, pero yo te había invitado a un noviazgo, estabas esperándome en teoría, pero no me esperaste como debía. Nuestro prometido está en camino, Él vuelve pronto y traerá consigo su gran recompensa. La vivienda final para nuestra eternidad junto con nuestro amado se está preparando y solo tendrá 12 puertas de acceso que llevarán los nombres de las 12 tribus de Israel, ya que solo Israel fue, es y será su gran amada. Esperémoslo fielmente y no cabe duda que seremos parte de dicho matrimonio eterno. Entonces ya, esta es la lectura, ese es el cuento. Ahora la idea es estudiarlo, para que ustedes descubran la Biblia todo esto que estamos diciendo y sea la Biblia la que nos abra el entendimiento. Vamos ahora hacia arriba rápidamente, al principio. Esta es la historia en general. Hace 8 días la profundizamos más, la hablamos más, tiramos ejemplos. Hoy por tiempo no podemos hacer más, pero está en la página web nuestra si usted se la quiere volver a leer. Vamos a analizar y ahí sí vamos a ir con Biblia en mano a los diferentes lugares. Dice, vamos a empezar. Dios decidió revelarse a la humanidad y demostrar quién era a través de su relación con el pueblo de Israel. Rápido, busquemos Ezequiel 39:7. ¿De dónde sale esa idea? ¿Quieren prender la luz? Si quieren prenderla un momento, la volvemos a apagar cuando leamos. Pero ¿de dónde sale la idea? Sí, así, eso. ¿De dónde sale la idea de que Dios decidió demostrar quién era a través de su pueblo? O del pueblo más bien de Israel. ¿De dónde sale? Pues sale de Ezequiel 39:7. Vamos a buscar rápidamente Ezequiel 39:7. Ezequiel, alguien que lo haya encontrado, a ver. 39, yo ya lo voy a encontrar aquí, denme un segundo. Listo. Este versículo nos dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 39, versículo 7. Dice el Señor lo siguiente. Y me daré a conocer, escuche esto, me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no me permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel.
¿Qué promete Él? La manera de revelarse de Él hacia las naciones va a ser a través de ¿quién? ¿De quién? Del pueblo de Israel. Pregunta, si Él se revela a través de esta congregación, ¿es porque nosotros somos parte de qué? Muy bien. O si no, no lo va a hacer. Él solamente prometió revelarse a través de su pueblo Israel, no hay otra manera. Yo no estoy diciendo que usted se vuelva un judío, ¿sí entiende la diferencia? Que a veces no entiende, ¿cómo así usted me quiere? No, espere. Tengo que entender la historia para decir, no, yo no estoy diciendo eso. Judíos son los que vienen de ascendencia del reino de Judá. Eso es diferente. Pero ya entendiendo la otra parte de la historia, usted dice, o sea que yo sí estoy metido en ese tema. Porque si la Biblia no es para usted y solo fuera para los judíos o para la gente de allá, entonces usted ¿para qué está acá sentado? ¿Usted no sabía que la Biblia es escrita por hebreos, israelitas, judíos la mayoría? Entonces ¿para qué usted está metido en esto, no? Pues sí tiene que ver con usted. Y fue Dios que dijo, yo voy a revelar quién soy a través de mi pueblo, en medio de mi pueblo revelaré quién soy. Entonces de ahí sale esta idea. Sigamos. Desde Adán, pasando por Noé, Abraham, Isaac y Jacob, fue tejiendo una historia de amor que formalizó. Dios formalizó la historia de su amor con Israel en un momento de la antigüedad, que fue ¿dónde? Cuando en el monte Sinaí Dios entró en pacto matrimonial, es decir, se casó con todo su pueblo. La historia de amor de cada uno de ustedes debería y tiene que ser un día formalizada, porque si no se formaliza, pues queda en eso, en nada. Y pues Dios dijo, yo voy a formalizar mi relación con Dios, con mi pueblo. Y vamos a ir rápido a Éxodo 19. Éxodo 19 es por allá un libro al principio de la Biblia, el segundo libro de la Biblia, capítulo 19. Yo no voy a entrar en mucho detalle, pero sí voy a leer rápidamente ese capítulo, muy rápido, no es largo, es corto. Dice, desde el versículo 1, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Pregunta, esto es una bobada, pero es importante. Dios se casó, porque ahí lo va a contar, que hubo pacto con ellos, hizo alianza con su pueblo cuando salieron ¿de dónde? Cuando su pueblo salió ¿de dónde? De Egipto. Israel en Egipto, ¿qué era? Esclavo. O sea que Dios busca que un matrimonio se dé ¿cuándo? Cuando ya son libres de la esclavitud. Por eso es que a mí me gusta preparar a las parejas, porque generalmente se casan por casarse y son esclavos todavía de los pecados. No son parejas que llegan libres, son parejas esclavas, pero el orden correcto es que Dios se casa con alguien cuando es que, o más bien quiere que el matrimonio lleguen libres o limpios. ¿Me explico? Entonces por eso es que nosotros tenemos que aprender primero de Él, entregarnos a Él y permitirle que Él nos limpie, nos purifique y nosotros hacerlo para luego sí entrar en pacto matrimonial. Dios no se casó con su pueblo cuando ellos estaban en Egipto, Dios se casó con su pueblo, ahí lo vamos a leer, cuando salieron de Egipto. Yo muchas veces invito a las parejas a que hagamos un proceso, a que aprendan qué es casarse, qué es un noviazgo, qué es una relación sexual, por qué llegar vírgenes y enseñarles todo eso en la Biblia, pero generalmente no quieren. ¿Sabe cuándo nos buscan generalmente? Cuando ya después de casados se han que toteado. Entonces ahí sí, me acordé cuando usted decía eso. Me acordé cuando eso ahora sí tiene sentido, pero ya obviamente se ha dado durísimo. Tiene heridas terribles. Ha sufrido de todo. No importa, aún así trabajamos con él y Dios también. Pero si alguien tuviera la humildad de aceptarlo antes de, se ahorraría un montón de sufrimiento. ¿O no?
Entonces, digámoslo así, el proceso correcto sería, vamos a casarnos porque somos libres. ¿Listo? Libres de la esclavitud del pecado. Entonces dice, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. ¿Se da cuenta? Ya habían salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto del Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo Dios? No sé qué voz, con qué voz, pero le habrá dicho así. Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel, Dios hablándole a Moisés. Ustedes son testigos, les dijo Dios, de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Y acá viene la promesa de Dios. ¿Se acuerdan cuando usted se casa? ¿Qué generalmente hacen las personas cuando se casan? Antes de decirle la persona, ahora sí puede darle un beso a la novia y estas cosas. ¿Qué hacen? Votos, que dichos de otra manera son promesas. Bueno, acá vamos a ver los votos de Dios. ¿Cuál es el voto de Dios para casarse con su pueblo? Acá lo dice. Si ahora ustedes son del todo obedientes, que dicho en otras palabras es fiel, si ustedes son fieles a mí, son obedientes a mí, ¿qué promete Dios? Y cumplen mi pacto, que es entrar en esa fidelidad a Él y en ese matrimonio con Él. ¿Qué promete Él? Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Ustedes van a ser mi propiedad exclusiva. Aunque hay muchas naciones, ustedes van a ser míos, mis consentidos, mis amados, mis protegidos. Yo me estoy entregando a ustedes. Pero usted, ¿qué es lo único que generalmente se pide en una relación? Que le sean, ¿qué? Fieles. Y Dios es lo mismo que está pidiendo ahí. Cuando Él dice, séanme obedientes, es lo mismo que le esté diciendo, séanme fieles. O sea que cuando usted se guarda de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio es porque usted le está siendo fiel ¿a quién? A Él. Eso es un absurdo para la gente. Por eso la Biblia dice que la gente que no conoce a Dios, los mandamientos son como locura. Pero para nosotros es poder de Dios, porque entendemos que estamos en pacto con Él. A mí se me han burlado cualquier cantidad de gente. ¿Sabían que yo con Kate jamás tuve nada hasta casarme? Ahora miren mi casa, miren mis hijas, miren mi familia. ¿Se va a desmoronar? Si sigo en fidelidad con Dios, jamás. Si me da por ser infiel a Dios, pues claro. ¿Me explico? Por eso Satanás no puede tocar mi casa ni mi vida, porque yo me volví ¿qué? ¿Propiedad qué? Exclusiva, Él dijo, ¿no? Ustedes ya me van a pertenecer, yo voy a... Entonces uno anda protegido, amado por Dios. Sigamos. Es que es cualquier caso. A mí me gusta hablar mucho de los temas sexuales. ¿Por qué? Porque son los que pasan por tu cuerpo, los que más te van a hacer daño. Por eso ver pornografía, hacer este tipo de cosas y el dinero, lo que es el dinero y las vainas sexuales, te van a dañar como los demás dañan, pero estos dos te van a destrozar. Son los que peores consecuencias traen y más feas, más profundas. Obviamente no estoy minimizando el mentiroso, el chismoso, el ladrón, todas estas cosas horribles también, el avaro, el hipócrita. Todo esto es horrible, pero lo otro es también horrible, pero te va a hacer una llaga aún más profunda. El amor al dinero y el amor a los placeres carnales, eso te va a hacer una herida más profunda en tu alma. Que me lo digan los que ya lo han sufrido. Yo lo sufrí. ¿Saben por qué estoy aquí parado? Porque me arrepentí desde el fondo de mi alma y dije, wow, tú tienes razón. ¿Saben cuándo? Cuando me estrellé. Raro, ¿no? ¿Cierto? Sigamos. Y después uno quiere ver a los hijos que lo hagan bien, pero no ni siquiera lo intentó. Entonces somos un poquito locos, pero así Dios nos ama y nos está llamando. Me quedé.
Entonces esa era parte de los votos de Dios. Entonces Dios le dice a Moisés, comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo. Pregunta, ¿Dios hizo pacto o empezó a hacer su proceso matrimonial con el pueblo de manera directa, sí o no? ¿A través de quién? De Moisés. Moisés, ¿a quién representaba o qué representaba? ¿Qué rol tenía Moisés? ¿Él era qué? El profeta de Dios elegido en ese momento, que intervenía. Era ese canal que unía la promesa y los pactos de Dios y sus votos con los que iba a ser el pueblo de Israel. Pregunta, cuando usted se va a casar o se casa, ¿puede hacerlo directamente con Dios? ¿Sí o no? No, el principio es el mismo. Entonces, ¿a través de quién podemos realmente entrar en pacto matrimonial con Él o en un matrimonio con una persona? ¿A través de quién? De su Mesías, de su profeta. ¿Qué es quién? Yeshua, Jesús. Él es el profeta ya por excelencia. De hecho, Moisés dijo que en el futuro teníamos que obedecerle al futuro profeta que iba a salir de su pueblo. O sea, hablando de Él. O sea que cada vez que usted se casa, si no está haciéndolo a través del profeta correcto, que es el Mesías, Yeshua, Jesús, usted está haciendo o no está haciendo nada. O sea, no estoy diciendo que no está haciendo nada. No se está dando cuenta de lo que está haciendo, más bien. Porque un matrimonio usted no lo puede celebrar, así sea entre dos seres humanos, porque sí, directamente con Dios. Es a través de su fe en el profeta, de sus mandamientos, de su palabra. ¿Sí ven cómo acá funciona igual? Es el mismo código. Sigamos. Por eso cuando una persona se casa sin entender quién es Él, se está metiendo en algo que todavía no entiende. Y nuestra misión y parte de lo que nosotros hacemos como iglesia es tratar de ayudar a que eso no ocurra. Y que ustedes se capaciten para que nos ayuden a ayudar a otros a que lo entiendan. Sigamos. Entonces Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado a comunicarles. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. O sea, ellos rápido, eufóricos, que dijeron: claro que sí, voy a hacerte fiel, mi Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho así, eufóricos? Y a los 2 días estamos haciendo lo contrario, ¿cierto? Bueno, el pueblo de Israel hizo lo mismo, eufóricos. Cumpliremos eso, Señor. Te seremos fiel, te obedeceremos. Y claro que sí, recibimos eso que usted va a hacer, nos vas a hacer tuyo, tu propiedad exclusiva. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés, dijo el Señor que le iba a hablar a Moisés de manera audible para que el pueblo escuchara y tuvieran confianza en Moisés. Cuando vino el profeta perfecto por excelencia que fue Yeshua, ¿ocurrió esto, sí o no? ¿Sí o no? ¿Habló Dios de manera audible para que el pueblo escuchara y tuvieran confianza en el profeta que él había enviado, que era el perfecto Yeshua? ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿Quién se acuerda qué fue lo que ocurrió en un momento en el desierto cuando dicen que el Señor fue al río Jordán y dice que una voz del cielo dijo audiblemente para que escucharan los que estaban ahí? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escúchenlo. Lo dijo para que todos presentes ahí lo escucharan. Exactamente como iba a ser como con Moisés. Audiblemente fue y proclamó que a él debían escuchar. Como quien dice, cuando usted y yo o en un matrimonio nos vamos a casar, deberíamos habernos asegurado de que Dios nos hubiera revelado a su Mesías antes. Por eso la Biblia dice que usted se debe casar con alguien
que esté en el mismo yugo, es decir, en la misma fe, en la misma obediencia. ¿Qué pasa cuando usted se casa con alguien que no ha escuchado ni cree que Él es el Hijo de Dios, el Mesías a quien debemos obedecer o algo? Y usted sí, de pronto. ¿Qué ocurre? La Biblia dice terminantemente, no vayan a hacer alianzas, no se vayan a casar con alguien que no se le haya revelado esta verdad de que Él es el Mesías. Ay, pero es que es tan lindo. Ay, pero es que es tan linda, es que me trae dulces, me así, me apachurra, me abraza lindo, me habla cosas bonitas, me manda cartas, usted no se imagina los WhatsApp que me hace, sí, que no se alcanzan a leer, pero venga, él obedece a Dios, él busca a Dios, él ama a Dios, no, pero en el camino yo lo enderezo, y ¡pum! Y se mete. Entonces son maneras de ir entendiendo el matrimonio, el pacto matrimonial. Sigamos. Estamos estudiando cuando nos dicen allí que Dios entró en pacto matrimonial con Dios, con su pueblo, y hay que entender cómo. Si no, pues ¿para qué? Sigamos, ¿en qué versículo voy? Ahí dice, Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, versículo 10. Y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte. ¿Cuántos días le dio para que se prepararan todo el pueblo para ya 3 días? Como prepárense en 3 días. ¿Y qué tenían que hacer en esos 3 días? Lávense. Como quien dice, antes ya de entrar y sellar el pacto matrimonial, lávense. O sea que Dios, ¿qué quiere? Que usted se bañe muy bien durante 3 días antes de casarse, que se bañe bien con una buena esponja y se ponga... ¿O de qué estará? ¿Cómo? Dios lo que quiere es que usted y yo a un pacto matrimonial con Él o con una persona nos limpiemos, nos arrepintamos, seamos libres de nuestras prácticas de pecado. Él quiere recibir que en un pacto matrimonial haya libertad, ¿se acuerda? Haya limpieza. Uy, es que yo, no se imagina Iván, no se imagina la cantidad de pornografía que he visto. Pues vamos a limpiarnos antes de casarnos y usted erradique eso y vamos a trabajar eso para erradicarlo y usted llegue limpio. Usted no se imagina la cantidad de besos que he dado por ahí, de abracitos y hasta más. Pues vamos a limpiarnos, a liberarnos para que usted entre en pacto matrimonial con Dios y en pacto con una persona del futuro limpio. Generalmente se acuestan y se acuestan y se acuestan varias veces y cuando usted llega al altar le dice de verdad al esposo de verdad que sí le tenía a Dios, mi vida me entrego a ti. Y yo le hubiera preguntado, ¿y qué me estás entregando si todo lo entregaste a tus 15 novios que tuviste antes? No, pero es que a mí me decían que eso era lo correcto, que eso era lo chévere. No, pero ¿usted se imagina una mujer que llegara al altar y su esposo, o bueno, su novio hasta ese momento le diga, yo me guardé para ti aun cuando no te conocía y no he estado con nadie? ¿Cómo se sentiría la mujer? ¿Mal? Ay, usted cómo es de bruto, hubiera llegado bien usadito para que me enseñe. Satanás nos está engañando en las universidades, en los colegios, porque esa no es la verdad. Usted no le va a alegrar eso. ¿O sí? ¿Usted se imagina donde llega a un altar y su futura esposa le dice, yo no le he dado ni siquiera un beso a un hombre esperándote a ti? Oiga, yo, a niño todo, carro, casa, beca, tome, ¿cierto? Por eso la juventud se está perdiendo, porque se ha perdido a Dios, porque no se le habla, no se le predica y no se da ejemplo. Entonces, ¿usted qué hace como padre cuando sus hijos entran en esas edades? No, pues, mi hijita, venga, yo le pongo ¿cómo se llama eso? Bueno, usted no es mi hijita, ¿no? Pero le pongo le meto aquí la inyección, le pongo al hombre, tome condones, hágalo, y creen que están tapando algo. Nada, no están tapando nada. Están en un momento muy crítico. Pero qué lindo cuando Dios, ¡fum!,
trae verdad y trae luz. Y llega a esta situación. Entonces dice que se limpiaran en 3 días, lávense, lleguen limpios, porque ya se van a casar conmigo. Sigamos. Vamos a saltar un poquito, si no se nos va todo el momento, pero usted lo puede leer en casa. Saltémonos al versículo 16. En la madrugada del tercer día, o sea, ya iba a llegar el momento, hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Creo que no es casualidad que 3 días y 3 noches también pasó el Señor para levantarse entre los muertos. Esos 3 días, todo como que tiene relevancia, ¿no? Dice, en cuanto Moisés bajó al monte, 16, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera al encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí y deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. O sea, esto era algo muy sublime, muy sagrado, entrar en ese pacto matrimonial. Moisés le dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido, pon un cerco alrededor del monte y conságrenmelo. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir donde soy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Algo muy interesante es que ahí empiezan los 10 mandamientos. Entonces ahí también Dios le empieza a dar más de cómo esperarlo en fidelidad. ¿Cómo se cerraba ese pacto? Ese matrimonio que estamos leyendo se cerró de una manera que nos dicen en el capítulo, y ahí también está Éxodo 24. Entonces usted se adelanta un poquito, que ahí nos van algunas leyes, algunas formas de que Dios quería que su pueblo tuvieran en cuenta, los 10 mandamientos, pero cuando usted llega al capítulo 24 de Éxodo, ahí nos vamos a dar cuenta cómo Dios sella el pacto, cómo lo ratifica, cómo lo sella. Porque ahí fue todo como digamos, el redonderis de lo que pasó, los votos que llegaran limpios a través de un profeta, etc. Pero acá llegamos al Éxodo 24, donde se va a sellar ese pacto matrimonial, y dice así: también le dijo el Señor a Moisés: sube al monte a verme junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos podrán arrodillarse a cierta distancia, pero solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto del pueblo no deberá acercarse ni subir contigo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. ¿Qué pasó acá? Mire, luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. Es decir, mataron a un montón de novillos o toros. La mitad de la sangre, y esto es muy importante, la echó Moisés en unos tazones de estos animales, obviamente, y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. ¿A qué le suena esa última frase? Esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Piensen en algo: mataron a unos toros
y para sellar el pacto, Moisés agarra un montón de sangre y empieza a ¿qué? A rociarla sobre el pueblo. Entonces, pregunta, ¿cómo se sella un pacto? Con sangre. Punto. Ahí lo está diciendo. La cosa se culmina y se sella con sangre. Y esta sangre, dice, era la que representaba el pacto que él estaba haciendo con ellos. Cada vez que usted entra o va a hacer un pacto matrimonial, ya sea con una persona o con el mismo Dios usted, ¿qué va a sellar ese pacto? ¿Qué lo va a sellar? Pues la sangre. La pregunta es, ¿qué? ¿Lo matamos a usted y la ponemos ahí? ¿O vamos a traer toros para matarlos también, para ponerlos ahí? ¿O quién fue el último que dijo estas mismas palabras? Y esta es la copa que les doy, que representa la sangre que dijo el Señor, que voy a dar y entregar por ustedes. Porque este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque todo pacto se sella con sangre, que es la vida de alguien. En la antigüedad era la vida de animales. Pero el Señor dijo, voy a entregar mi sangre porque voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. O sea que cada vez que usted se entrega a Dios, usted entra en un pacto con Dios a través de que hay o gracias a que hay una sangre que está puesta para sellar ese pacto. Porque todo pacto se sella con sangre. Usted no podría entrar en pacto con Dios si no hay la vida puesta de alguien allí. La sangre sella los pactos. Por eso es que usted puede también venir al altar un día con una mujer o una persona, obviamente de su sexo opuesto, vienen a casarse bajo el pacto que Dios hizo a través de su Hijo en su sangre. Por eso es que usted puede entrar en pacto matrimonial, por eso es que podemos celebrar un matrimonio. Si no, adivine quién tendría que poner la sangre. O más bien, ¿quién pone la sangre si usted no valora la sangre que ya está puesta? Entonces, ¿quién la va a tener que poner? Usted mismo, un día. ¿Sabía que Dios va a venir cuando Él regrese va a ser una de las mayores matanzas de la historia? Que dice que no sé cuántos litros alcanzaban de haber de sangre de todos los enemigos de Dios. Porque si usted no valora la sangre que ya está puesta, entonces adivine quién la va a poner. Usted va a pagar con su propia sangre. Eso no le gusta escucharlo a nadie, ¿verdad? Más bien valoremos la sangre que ya está puesta, ¿no? Y limpiémonos y entremos en pacto con Dios. Y hay algo maravilloso también. Como todo pacto se sella con sangre, Dios nos invita a que lleguemos también vírgenes a un matrimonio. ¿Por qué? Porque después de haber hecho toda la ceremonia, los votos y promesas, viene el sello del pacto. Adivine cuándo se hace el sello del pacto entre un hombre y una mujer que se están casando. En la noche de bodas. Su primera relación sexual generalmente, ¿qué ocurre? Hay sangrecita. La mujer generalmente sangra, el hombre a veces también. ¿Por qué? Porque se rompen ahí un par de cositas y se unen las dos sangres porque Dios quiere que se selle ese pacto matrimonial. ¿Para cuándo? ¿Hasta que cuándo? Hasta que la muerte los separe. Porque los pactos se sellan con sangre. Entonces uno dice, entonces sí es importante. O sea, yo sí debería haber luchado. Uy, no lo entendí cuando joven. Pero pues tengo que cambiar para poderlo mostrar a mi gente, a mis hijos, a mi comunidad. Y no solo eso, la sangre que dio el Mesías fue para eso, para que pudiéramos entrar en pacto con Dios nuevamente. Sí o sí tenía que haber sangre y aquí también la hubo. ¿Quiénes llevaron del bulto en ese pacto? Pues los toritos que sacrificaron. Pero Él los moja con la sangre. Y dice Moisés, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. O sea que Dios se casa. Mire lo que dice Hebreos, esa última cita bíblica acerca de esto para cerrar esta idea. Busque el libro de Hebreos al final,
de la Biblia, es uno de los últimos. A veces uno no sabe lo que ha hecho en la vida, ¿no? Hemos entregado nuestra virginidad desde muy jóvenes pensando que era algo y ya. Algunos nos hemos llegado a casar sin entender estas cosas, pero Dios es bueno y nos quiere perdonar. Acuérdese de esto, Él entregó su sangre para podernos perdonar y recibirnos en su pacto. Porque sin sangre no había perdón de pecados y mucho menos pacto. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, para ir terminando. Si ve que la antigüedad es un reflejo de lo que ya ocurrió, todo tiene coherencia, no es que por allá eso es todo loco, por allá que mataban ganado y hacían vainas y... No, eso tiene que ver con nosotros y con hoy, ¿sí? Lo que pasa es que toca mirar todo el contexto bíblico. Hebreos capítulo, ahí dice 9, versículo 18, dice: de ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Él está hablando del pacto en el monte Sinaí, diciendo, ni siquiera ese pacto antiguo se hizo sin sangre, había sangre, ¿sí ven? Y dice, después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre, nos está contando el escritor de Hebreos lo mismo. Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley, las escrituras, y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. Entonces el escritor de Hebreos nos está recordando que ni siquiera en la antigüedad se pasó por alto la sangre para sellar un pacto, pues acuérdese de las palabras del Mesías, lo que llamamos la última cena, ¿no? Tomen, le dijo a sus discípulos, beban esto en representación de la sangre, porque representa la sangre que voy a entregar para el rescate de muchos, porque esta es la sangre de mi pacto. El pacto, ¿de qué tiene que ver el pacto que Él está haciendo con nosotros? De que Él va a perdonar nuestros pecados, nos va a limpiar y nos va a permitir volver a estar con Él. Y de eso se trata. Pero ¿qué es lo que Él nos pide? Como todo matrimonio, ¿qué es lo que Él nos pide otra vez? Yo te perdono, vuelve a mí, entrego mi sangre, todo. ¿Para qué? ¿Qué es lo único que nos pide? Fidelidad. Vuelvan a mis mandamientos y séanme fieles. Eso es lo único que Él desea. Vuelvan a ser fieles a mí, vuelvan a mis mandamientos. El que robaba, ya no robe. El que insultaba, ya no insulte. El que hablaba con groserías, déjelas atrás. El que mentía, ahora hable con verdad. El que hacía negocios ilícitos, ahora haga negocios lícitos. El que no oraba, ahora ore. El que no buscaba a Dios, ahora búsquelo. El que le pegaba a la mujer, ahora llévele rosas y no le vuelva a levantar la mano en su vida. El que no respetaba a sus padres, ahora respételos. El esposo que maltrató a su esposa y a sus hijas, ahora ámelas. El hijo que se rebeló y se fue, ahora no sea ingrato con sus padres y vuélvalos a buscar y ayúdenlos en su vejez. Eso demuestra que la persona está entendiendo esto y está volviendo a su pacto y está entrando en pacto con Dios. Y Dios le va a perdonar sus pecados y lo va a hacer nuevamente parte de su plan. Propiedad exclusiva. ¿Se acuerdan al principio que Él prometió? Quienes entren en mi pacto se volverán en propiedad mías. Aunque todas las naciones me pertenecen, pero ustedes van a ser mi pueblo.
Entonces, hay mucho tema, pero estos 3 versículos es lo que nos puede mostrar cómo Dios entró en matrimonio en el monte Sinaí con su pueblo. ¿Trae claridad? ¿Ayuda? Ya usted dice, sí, Dios se casó en la antigüedad con su pueblo y formalizó ese matrimonio en el monte Sinaí. Está en Éxodo, lo repiten, y incluso en Hebreos ya más adelante hablan de esa situación. Preguntas entonces, quiz, si me entendió. Vamos a ver, hago quiz rápido y con esto cerramos. 1. Dios quiere que nos casemos cuando somos ¿qué? Libres. Libres, muy bien, libres. Él no quiere matrimonios cuando estamos en esclavitud. Él quiere que seamos libres. Él nos quiere liberar para casarnos. ¿Bien? Ese es un primer concepto. Número 2. Dios se casa con su pueblo o si hay un matrimonio de 2 personas, ¿lo hace a través de quién? ¿O lo hace directo? Del Mesías, de Jesús, de Yeshua. Él lo hace a través, nunca va a haber algún pacto matrimonial donde no sea a través de él, al igual que ocurría en ese entonces con Moisés. O sea que es necesaria la fe por él. No, pero es que yo me quiero casar pero no creo en él. Pues sí, vaya y lo casan y un notario le firma y todo, pero usted no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que quiero decir. ¿Listo? Otro concepto. ¿Cómo se sella el pacto? Se confirma con sangre. La vida de alguien tiene que estar puesta en el medio. En nuestro caso, ¿sobre cuál vida hacemos estos pactos matrimoniales? Sobre la vida, es decir, la sangre de el Mesías, de Jesús, de Yeshua. Si alguien incumple o no lo toma en cuenta o le vale 3 o no lo toma, entonces alguien más va a tener que poner esa sangre por no haberle puesto atención. ¿Quién será? Nosotros un día. Yo no quiero poner mi sangre en mi pellejo, yo más bien voy a abrazar al que ya puso su sangre para que yo no tenga que sufrir esa. Yo no estoy diciendo que un día no voy a morir, me refiero a que mi sangre no va a tener que pagar nada y por eso voy a entrar en su pacto de vida eterna con él. ¿Me explico? Había un concepto más. Pero bueno, creo que se me pasó. Pero el quiz está interesante, creo que lo han pasado, check. Y vamos, ¿quedamos dónde? En ese punto. Ahí, ¿no? O sea que en todo este rato analizamos como 2 frases. ¿Hay afán? No hay afán. Yo no estoy diciendo que, no sé cuánto le vamos a demorar, pero yo lo que necesito es que usted y yo entendamos esto profundo. Que usted en el futuro pueda decir, wow, yo entendí varias y muchas y le pueda usted enseñar a gente, pero yo ¿por qué tengo que creer en él? Que usted entienda todo esto y diga, miren. Ahora, que usted exponga esto o las demás otras 6 que vamos a analizar, ¿le asegura que alguien va a creer en él? ¿Sí o no? ¿Le asegura? No. ¿Sabía usted que Dios dice que para que Él lo logren ver, Él tiene que quitar como un velo para que lo vean? Entonces, que usted entienda esto no le asegura que otros van a entenderlo, pero sí le aseguran que usted va a estar dando una información mucho más fuerte, clara, para que si Dios quiere abrirle el entendimiento, esa persona jamás se vuelva a alejar. Que su información, la manera de las buenas noticias por la cual el Mesías murió sean tan claras que si Dios decide abrirle el entendimiento a esa persona tenga tan claro como usted por qué deberíamos rendirnos a los pies de Él para siempre. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios nacen no por voluntad humana, sino por voluntad de Él. Es decir, aquel que cree no es una voluntad mía, así yo le baje la información perfecta, no quiere decir que eso va a pasar, pero por lo menos usted sí va a ir capacitado con la herramienta correcta en caso de que alguien necesite escuchar la voz de Dios a través de lo que usted le va a decir, con argumentos. Y no simplemente
no estoy criticando porque yo muchas veces tuve que decir, Dios lo ama y Dios lo subía por usted, pero estaba en un proceso de aprendizaje y quizás no tenía la capacidad de llevarlos más a fondo. Pero si usted tiene esa capacidad, pues va a tener más herramientas, más oportunidad. Y usted mismo va a tener la claridad para decir, oiga, sí, yo siempre he creído en Él, pero yo no sabía y no había entendido tanta profundidad y que Él me ama y que de verdad esto es una maravilla. Entonces si ve que no es que usted necesite agarrar, no, es que yo ahora soy de esta religión o de esta, no, usted lo que necesita entender es por qué y para qué. Y punto. Oremos, pongámonos de pie y terminamos. Vamos despacio, pero vamos bien. Y las mismas citas bíblicas nos van a ir llevando y dándonos las herramientas para entender por qué las ideas que allí aparecen. Vamos a orar. Padre, gracias por lo que hemos podido hablar en este ratico, lo que hemos podido analizar juntos. Perdónanos porque todos nosotros nos hemos equivocado en muchos momentos de nuestra vida e incluso habiéndote conocido, faltamos a muchos de estos principios. Pero hoy estamos comprometidos con entender que tú nos amas tan profundamente, que has dado tu propia sangre, amado Jesús, amado Yeshua, para que nosotros tengamos la oportunidad de entrar en pacto. Porque sin sangre no había la posibilidad de sellar un pacto. Y en este caso tú mismo, ya no con sangres de becerros, no sangres de toros, con sangre de animales, no. Tú mismo diste tu propia sangre, pusiste tu propia vida para que nosotros tuviéramos primero el perdón de nuestros errores, de nuestros pecados, pero también la oportunidad de entrar en pacto contigo. Señor, el pacto es una bendición. Los matrimonios queremos que en el futuro puedan ser más fuertes, más constantes, más cercanos a tu entendimiento para que los matrimonios sean libres. Nosotros queremos casar personas que ya no son esclavas. Y si tú ya estás casado y has sido esclavo en tus pecados, llevarte junto con el Señor a ser libre. Porque el Señor quiere matrimonios de libres, personas libres, que puedan entrar en ese pacto a través de su Mesías.